Este podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Hoy charlamos con Máximo Gavete, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y lleva casi 20 años desarrollando su labor como diseñador para distintas agencias y estudios, así como clientes nacionales e internacionales. Ha diseñado las marcas de startups como OnTrack o Aplázame y en la actualidad ocupa el cargo de Head of Design en Devengo y el de director del programa de Filosofía como Ventaja Táctica en el Instituto Tramontana. Compagina su labor como diseñador y formador con la escritura de Onos, su newsletter semanal en torno al diseño, la cultura y la filosofía. Máximo supo que aunar filosofía y diseño no era un imposible cuando descubrió y quedó prendado del proyecto Isotype, realizado por el filósofo Otto Neurath, la diseñadora Marie Neurath y el artista gráfico Gerd Arndt. Desde entonces intenta aproximar ambos mundos en cada proyecto en el que participa. Bueno, bienvenido Máximo a este humilde podcast y yo encantadísimo de tenerte aquí, ya te digo, o sea, un gozazo. Nada, Samuel, es un placer estar aquí. Humilde vengo yo a este pedazo de podcast con unos entrevistados que tienes últimamente de lujo que yo espero estar a la altura de ellos. Seguro que sí. Yo, la verdad es que el primer sorprendido soy yo, ¿vale? El primer sorprendido soy yo de que la gente esté tan predispuesta a venir a este podcast y porque a mí me hace, inmensamente feliz. Así que nada, yo te he hecho una pequeña presentación, más o menos, de lo que eres, de lo que haces, más o menos en general. Ya te digo, yo te sigo hace un montón de tiempo y me encanta, sobre todo, Onos. Pero bueno, cuéntanos tú exactamente qué haces en Devengo, cómo aunas todos estos conceptos que a priori parecen dispares y por qué, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿De dónde viene el tema? Porque no hay muchos filósofos, al menos yo no tengo a mi alcance muchos filósofos. O sea que cuéntanos un poquito por qué todo esto. Somos algunos, pero nos escondemos. No somos muy orgullosos nunca, ni siquiera quienes nos licenciamos en su momento en filosofía o quien lo hace ahora, siempre nos da muchísimo pudor decir somos filósofos, ¿no? Porque claro, esto es un poco... Quien es diseñador dice que es diseñador con mucho orgullo, quien es filósofo siempre da muchísimo pudor, ¿no? Porque además tampoco, si no ejercemos tampoco como tal, no tenemos una documentación o unos textos que lo avalen, pues un poco siempre pudoroso, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto, sí que soy licenciado en filosofía y sí que la filosofía me ha acompañado desde hace mucho y lo sigue haciendo en mi día a día en el diseño, ¿no? Da igual en la rama del diseño que esté, yo creo que siempre he sabido aunar o sacar la utilidad que tiene la filosofía para mí. Actualmente, como decías, mi cargo es Head of Design en Devengo. La mayor parte de mi trabajo dentro de Devengo sí que está dedicada a producto, a lo que conocemos como producto digital, que sí hay también un estrecho trabajo con el equipo de marketing y de ventas, todo para que la marca sea coherente en los puntos de contacto. De hecho, la propia marca de Devengo ya la creé yo anteriormente, antes de entrar en la propia Devengo, con lo cual en un intento de saltar más a trabajar las marcas desde dentro de las propias compañías y no desde una agencia o un estudio como estaba anteriormente o como casi toda mi carrera se había desarrollado, parecía lógico entrar en una en la que yo ya había puesto de alguna manera el pie o ya me sentía un poco padre de la criatura, vamos a decir, y empezar a trabajar desde dentro, ¿no? Devengo, por explicar un poquito qué hacemos allí. Devengo pivotó el año pasado más o menos en un cambio bastante radical con lo que hacíamos anteriormente. Ahora mismo es algo bastante abstracto de alguna manera, pero que intento explicar porque al final no es más que una cuenta apificada para empresas. Es decir, nosotros tenemos una cuenta, digamos, bancaria
que lo que hace es, mediante una API que se puede conectar a nuestros clientes, realizar pagos instantáneos, ¿no? Dicen de una manera sencilla, con un producto que conocemos todos como es Bizum, somos una especie de Bizum para empresas, ¿no? Entonces, lo que permitimos es hacer esos pagos instantáneos que permite Bizum, pero de una manera programática vía nuestra API. Nuestros clientes pues, nos usan principalmente pues, para hacer anticipos de nómina a sus trabajadores, los pagos de las propias nóminas, pagar a proveedores, de una manera programática y atomizada en cada uno de los pagos, ¿no? Y de manera siempre instantánea. Entonces, al ser un producto muy B2B, muy que está por detrás o por debajo de la escala de valor, no tiene un frontal más público, ¿no? Como podría ser un producto más B2C, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo de producto aquí va más enfocado a la documentación de la propia API, a un panel interno, a una construcción un poco más abstracta de lo que suelen ser los productos más B2C. Y esa es un poco, digamos, mis tareas ahora mismo en la empresa en la que estoy, que es Devengo, que sí que está más cercana al producto, porque sí que quise dar un cambio hace un tiempo y pasar más de lo que siempre había trabajado, que era branding, hasta producto, ¿no? Por siempre me ha ido gustando ir dando saltos o laterales, por así decir, dentro de lo que es el diseño. Yo inicialmente empecé en señalética, que es un campo precioso en el que no hay tampoco muchísima gente, pero sí que te permite aunar con lo que es el diseño gráfico, con lo que es la comunicación, con lo que es también la arquitectura de alguna manera. Y ahí fue donde me entró el gusanillo realmente por el diseño, ¿no? Que hasta entonces para mí siempre había sido una afición más que lo que me estaba formando, que era filosofía. Y de ahí fui dando ya saltos, ¿no? Un poco luego descubrí lo que era la identidad de marca, el branding, el diseño editorial y ahí sí que fui trabajando mucho tiempo en diseño de marcas, como os he contado antes, hasta ahora en la parte de producto. He ido tocando tanto la parte más visual de las propias marcas como la parte más estratégica, que ahí es donde siempre he sabido también enlazar más la parte de la filosofía con la parte del diseño, ¿no? Joder, la verdad es que todo como muy transversal y un proceso... Pero bueno, yo creo que además, creo que es un proceso bastante enriquecedor porque has tocado como diferentes palos, ¿sabes? Sí. Pero has conseguido, yo creo, y esto es quizás un poco lo más difícil que nos pasa a los diseñadores, que es conseguir que los diferentes intereses que podamos tener converjan de alguna manera, ¿no? Y se retroalimenten entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es difícil, pero lo has conseguido, ¿no? Y creo que puede ser interesante esa visión, porque creo que tu visión del diseño en concreto es diferente. De hecho, yo te sigo creo que por eso. O sea, creo que tienes una visión del diseño con un enfoque muy filosófico que se sale un poquito de lo que estamos todos acostumbrados a ver a lo que es el diseño, ¿no? Entonces, desarrolla un poco eso. Puede ser. Yo creo que el diseño, al ser un campo más o menos reciente, si lo comparamos con otras disciplinas, pues sí que se nutre de muchos profesionales de otras disciplinas y eso lo hace a su vez más rico. Y yo creo que quien viene de campos como la psicología o la antropología o la economía siempre tienen una mirada distinta que quien viene de Bellas Artes o quien viene de haber estudiado pues un grado de diseño ya moderno, actual como los que hay ahora, ¿no? Tenemos una visión pues ni mejor ni peor, simplemente de esas gafas que llevamos por haber estudiado lo que estudiamos, ¿no? Entonces, la filosofía para mí aporta al diseño, porque para mí sí que tienen una relación directa. Yo siempre digo que las dos tienen algo de parecido, que es que las dos son formas sin contenido, ¿no? Que ya es una forma muy filosófica de decirlo, pero te cuento. O sea, cuando uno le preguntan, ¿tú qué te dedicas? Y dices, yo soy diseñador. La siguiente pregunta es, ¿y qué diseñas? ¿No? Es decir, Claro. diseñador hay de muchos tipos, ¿no? ¿Diseñador de qué? Claro. ¿No? Pues puede ser un diseñador de ropa o puede ser un diseñador de producto industrial o no. Entonces tienes que
adjetivar un poco y dotar de contenido, ¿no?, a lo que es el diseño en ese caso, ¿no? A la filosofía le pasa un poco igual. La filosofía no es filosofía, sino es filosofía de algo, ¿no? Entonces, cuando la filosofía se ocupa del arte, hace filosofía del arte, hace estética. Cuando se ocupa del bien y del mal, hace ética y hace filosofía de la moral. Cuando se ocupa de la política, hace filosofía política. Es decir, la filosofía no tiene un contenido propio como tal, de la misma manera que le pasa al diseño, ¿no? Entonces, ahí hay una unión entre ambas disciplinas que a mí se me ha parecido interesante y que puedo aportar. También por el tipo de filosofía que he ido estudiando, porque claro, no es lo mismo unas que otras, o centrarte en unas y otras, a mí personalmente me ha dado una facilidad a la hora de conceptualizar algo de una manera que luego yo podía trasladar a una manera gráfica, por así decirlo. Entonces, yo al principio, cuando hice un poco el clic de decir, esto tiene conexión, es cuando, como decías, con proyectos como el de Isotype, que ese proyecto era un proyecto hecho por un filósofo, una diseñadora y un artista, una manera de poder transmitir de una manera gráfica una serie de conceptos, ¿no? Entonces, yo dije, pues esto es interesante, esto lo puedo aplicar yo al diseño, yo creo que puede ser más enriquecedor. Eso te da también, como tú decías, una visión del diseño quizá más menos ingenieril, podemos decir, menos Sí. preocupada por las mediciones, menos preocupada por el dato, y más preocupada no tanto por la experiencia como tal, sino por ideas como la vivencia de los propios usuarios, en ese sentido, o incluso de los propios diseñadores, y más enfocada también a qué relaciones creamos quienes diseñamos con quien usan lo que diseñamos, ¿no? Entonces sí que por ese lado mi visión del diseño no está tan centrada como la mayoría de la gente que diseña un producto digital hoy día, que está muy apegada o muy cerquita de la medición, del dato, de lo concreto, porque al final es lo que la industria y el mercado pide, ¿no? Creo que hacemos flaco favor a todos solo quedándonos con esa parte, que es importantísima, es crucial para poder tener verificaciones de lo que estamos haciendo, pero abandonar una parte un poco más abstracta y más de largo plazo es perjudicial, yo creo que para el diseño y para lo que estamos diseñando. Creo que es un enfoque bastante acertado. Creo que perdemos muchas veces o nos quedamos mucho en la parte estética por un lado o en la parte de ingeniería, como has dicho, el dato, el medición, el que tenga una función, ¿no? Y hay veces que hay que hacer un poquito una mirada de experiencia también, ¿no? Porque eso también impacta de lleno en la marca de la... Porque esto no debemos olvidar que el diseño tiene que tener un impacto. O sea, si no... creo que no tiene sentido. Entonces, el enfoque puede ser uno u otro, ¿vale? Pero tiene que tener aterrizarlo, tiene que tener un pozo, tiene que tener un porqué, tiene que tener una finalidad. Creo que es un poco eso en lo que tú, en el programa este de Instituto Tramontana, es un poco lo que enseñas, ¿no? O lo que transmites, ¿no? Es esa aplicación de esa filosofía que pueda ser como muy etérea, cómo la aterrizamos a un proyecto, como tenemos a un proyecto de diseño, el que sea, ¿vale? Ya bien sea un diseño de una marca, bien sea un diseño de producto, bien sea cómo aterrizamos todo ese enfoque experiencial, casi menos pragmático o menos artístico y más experiencial, cómo aterrizamos eso a un proyecto en concreto, cómo se hace ese paso. Sí, fíjate, es curioso porque lo que hacemos en el programa de filosofía de Tramontana, ¿por qué nació ese programa, que es un poco atípico al resto de los programas que hay en la propia Tramontana y en otras escuelas de diseño, ¿no? Es porque notábamos también que había ciertas carencias en el alumnado que entraba en el instituto, ¿no? Y que cuando los profesores intentaban elevar un poco la propia conversación, poniendo ejemplos, o yéndose a otras disciplinas, o poniendo comentarios históricos y demás, había cierta carencia entre el alumnado que entraba, sobre todo el alumnado más joven. Y es porque
ahora mismo hay mucha gente joven que ha entrado al diseño directamente, no ha pasado por otro tipo de formaciones y entonces están muy cerca del propio diseño en sí, ¿no? Y además de un diseño muy concreto, de un diseño, pues como decíamos, ¿no? Muy del dato, muy de la medición. Y era positivo poder dotar a estos alumnos de ciertos programas que tuvieran, que les dieran la posibilidad de acercarse a otras disciplinas que pudieran cargar de valor, ¿no? El programa que hacemos de filosofía ahí es justamente eso, ¿no? Podíamos tratar una historia de la filosofía, no es imposible que la diéramos en las clases que tenemos, son casi 3.000 años de filosofía, pero sí que podemos acercarnos a ciertos conceptos que de alguna manera u otra están cercanos en el día a día de quien diseña o de quien comunica o de quien es arquitecto, ¿vale? Es decir, en este tipo de profesiones esos conceptos están ahí, porque muchas veces es la propia filosofía quien ha fundamentado esos conceptos, ¿no? Entonces, tener una clase sobre la idea de belleza o sobre qué es la belleza o cómo enfocamos la belleza le vale a quien trabaja en diseño, quien trabaja en comunicación, quien trabaja en arquitectura, quien trabaja en producto. Es decir, es algo a lo que tú te vas a enfrentar de alguna manera u otra y necesitas aclarar un poco qué tipos de visiones sobre la belleza existen y cuál es la tuya propia, ¿no? Lo mismo con el concepto de libertad o el concepto del bien. Entonces, trabajar un poco qué momentos han sido relevantes en la filosofía para que tú mismo te crees tu propia visión sobre esos conceptos y las puedas llevar luego en tu día a día, es lo que intentamos crear con este programa. Podríamos incluso haberlos llevado todavía más y haberlo aterrizado más y acercado más al propio diseño, ¿no? Pero eso también sería muy interesante y podríamos hacerlo y quizá también se ha planteado y quizá en algún momento podríamos hacer algo más concreto sobre filosofía del diseño concretamente, que también sería muy, muy interesante. Sí. Hombre, yo desde luego estuve, obviamente, cuando salió me llamó la atención, lo estuve mirando el programa y me llamó la atención justamente eso, ¿no? Que al final me llamó la atención sobre todo la palabra ventaja táctica. Es decir, aquí hay una aplicación o hay una intención de aplicar esto Claro. en algo real, en algo, bien sea en una marca, bien sea en un negocio. Entonces, claro, el concepto de ventaja táctica, lo que intentamos comunicar es un poco esa idea de que uno trae ciertas ventajas al diseño, alguna de ellas, esto que se conoce como ventaja injusta, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu ventaja que otro no puede tener como otro, ¿no? Entonces, si vas sumando una serie de ventajas, y eso puede ser pues haber estudiado economía o haber estudiado psicología, como decíamos, o en este caso, aproximarte a la filosofía, eso te va a dar una ventaja táctica a la hora de poder enfocar el diseño de una manera distinta a otra persona que no lo tenga, ¿no? Entonces, ¿qué aporta realmente esta manera de enfocar la filosofía y acercarla al diseño? A mí siempre me gusta un poco compararla con una idea de que tenemos que llevar al fondo, durante nuestra carrera llevamos dos cajas, ¿no? Una es una caja de herramientas, donde vamos coleccionando cosas útiles, herramientas prácticas, ¿no? Y es saber sobre metodologías, es saber sobre herramientas, es saber cómo se... Y eso es algo que tenemos que hacer y que es importante y que no hay que dejar tampoco de lado. Pero luego también tenemos un cofre, que no tenemos cosas prácticas, sino lo que tenemos son cosas valiosas, cosas que nos sirven para el largo plazo, ¿no? Entonces, ese cofre es el que para mí, en muchos aspectos, se deja de lado porque es el largo plazo. Y ya sabemos que el largo plazo es algo que siempre vamos postergando. Entonces, en este caso, el programa de filosofía lo que intenta es no ir tanto a lo útil, no ir tanto a esa caja de herramientas práctica, sino a esa serie de conceptos, ideas y metodologías de alguna manera valiosas que te ayuden a tener una proyección de las intenciones que tú estás haciendo a la hora de diseñar, ¿no? Y además en el programa se crea un ambiente de reflexión, de calma, de pausa. Mucho de lo que decían los alumnos y alumnas que fueron era, tengo un momento casi de paréntesis en el que poder pararme a reflexionar sobre el caos semanal que tengo, que no tengo momento para esa pausa, ¿no? Entonces, el programa que se da los sábados por la mañana, en el ambiente del instituto que es propicio para eso, favorece mucho es decir,
ahora estoy reflexionando sobre algo que no me para en el día a día y que luego durante la semana incluso me quedan ecos de eso y me está aportando, ¿no? Es un poco lo que se llevan quienes están ahí y una puerta para poder seguir investigando, leyendo y aprendiendo sobre la filosofía. Sí. Pues súper interesante todo este planteamiento, el enfoque, ya te digo, distinto es, eso seguro. Necesario también, ¿vale? Creo que todo el mundo necesita ese parar en la semana. Creo que es algo, hay gente que lo hace, pues hace deporte o hace Eso otro es. hace otro tipo de cosas, y hay gente que, oye, va a estudiar un máster o una formación sobre filosofía aplicada al diseño, que, oye, genial, porque te sirve para pensar, reflexionar. Es lo que tú dices, al final la filosofía ha inventado casi todos los conceptos, la mayoría de los conceptos que tenemos hoy en día. Entonces, Sí, la sí, mayoría. sí. Los que no los ha inventado directamente sí que los ha fundamentado, ¿no? O sea, Entonces, la idea de belleza, la idea de producto que exactamente. trabajamos hoy día en producto es una idea básicamente creada por, por Marx, o sea que es una Claro. idea muy cercana. La propiedad de experiencia que trabajamos cuando hablamos de experiencia de usuario, todo eso está muy fundamentado y entender los conceptos como tal te ayuda luego a poder llevarlo a tu día a día, ¿no? Pues sabes de qué realmente de qué estás hablando, ¿no? Cuando estás diciendo experiencia, cuando estás diciendo producto, ¿no? Es curioso porque es ese tipo de ramas o de conocimientos que se infravaloran en muchos casos, precisamente porque no tienen una supuesta Claro, aplicación práctica. Es decir, sí, vale, sí. filosofía, ¿y eso qué? Entonces, me pasa yo estudié Bellas Artes, ¿eh? Yo estoy Ujú, muy conectado con eso porque claro. la parte artística también tiene ese concepto etéreo de razonamiento, de pensar, Ujú, de idealizar, de crear, de tal, que a priori no tiene una aplicación práctica. Pero ujú, si eres un poco inteligente y enseguida puedes, lo que decía Steve Jobs, ¿no? De conectar los puntos, y claro. ellos se conectan enseguida los puntos y puedes crear tu forma de entender y de actuar y de entender cómo creas un proyecto, cómo desarrollas un trabajo o gestionas un equipo con ese enfoque, ¿no? Creo Sí, que sí. es algo súper, súper práctico. Y yo creo que además son carreras, profesiones, disciplinas, llamémoslo, que te van llenando de pozo y de fondo, que luego es lo que te vale en los momentos más complicados, ¿no? Quizá disciplinas, de nuevo, más pegadas en lo concreto, en lo cercano, son más útiles, en el sentido que le damos a la palabra de utilidad, pero en momentos complicados, como momentos como lo que hemos vivido con COVID y demás, las preguntas que Ujú. uno se hace suelen tener más respuesta en disciplinas como la psicología, la filosofía o la antropología que en otras mucho más concretas, ¿no? Entonces, uno tiene que ir también cargándose de otro tipo de herramientas, ¿no? Eso que decía de valores en ese cofre para poder estar preparado en momentos más complicados, ya sea como profesional o en el ámbito más personal. Totalmente, Máximo. Yo ya te digo, por no insistir en ello, recomiendo 100% que la gente, al menos ese interés, lo investigue como mínimo, que lo tenga en cuenta, Claro, es ¿vale? sano, yo creo que Es es sano, sano. es sano. Es sano y es enriquecedor. Vale, yo a todos los invitados normalmente les hago un par de preguntas, ¿vale? Ujú. Porque no sé qué haré luego con estas respuestas. Algo me inventaré, ¿vale? Porque hay que hacer un Algo seguro. recopilatorio, algo. ¿Vale? Pero me parece interesante porque creo que es importante conocer qué opina cada uno de qué es una marca y qué es un negocio, cómo lo entiende y luego ver, luego me gusta ver los puntos en común, ¿vale? Pues ya ves patrones, Ujú. ¿vale? Entonces, nada, te hago esa pregunta. ¿Qué es para ti un negocio y qué es para ti una marca? Pues fíjate, estas me las sé más o menos porque como escucho tu podcast sé que se lo preguntas a todos. Me has preparado. Entonces, digo, voy a ver qué digo que sea diferente de lo que han dicho también otros, ¿no? Voy a empezar por negocio, que Venga, es para mí un negocio es algún tipo de práctica, un tipo de actividad cuya finalidad es obtener un beneficio. Es decir, ese beneficio es lo que tradicionalmente en economía se conoce como una plusvalía, ¿vale? Es decir, es la diferencia entre el valor de uso de algo y el valor de cambio, ¿vale? Es ujú, decir, para lo que usamos una mesa y por el valor por el que luego podemos cambiar esa mesa, ¿no? Que es diferente, ¿no? Eh, y ahí es donde engancha la parte de marca.
La marca pues es algo que contribuye, es un factor que contribuye a que ese valor de uso pase a ser un valor de cambio, ¿no? Entonces, cuando tenemos todos la misma mesa, necesitamos incrementar de alguna manera el uso de esa mesa, un valor, y ahí la marca es uno de los factores que hace que eso incremente. Y Genial. luego la parte de la marca, sí que tengo una definición un poco más rara, más filosófica, y así es así que no te la va a decir No va a otra. pisar nadie, ¿no? No te la va a decir otra. Que tiene una versión corta y una versión larga, no me voy a extender mucho por no dar mucho la No, chapa, extiéndete lo que quieras. pero sí te digo, para mí una marca, después de haber escuchado muchas definiciones y visto un poco la ida y venida que ha tenido la definición de marca, me quedo con una un poco intermedia mía, que es que la marca es una performatividad de una idea. Dices tú, ¿qué me acaba de decir este muchacho? ¿No? ¿Qué es esto? Ya Yo estamos creo que lo he entendido. con la filosofía. El concepto performativo, que es un concepto que se usa bastante últimamente, ¿no? Y lo escuchamos últimamente, lo que pasa es que lo escuchamos, a veces significa unas cosas, otras veces otras, y es bastante confuso. Es uno de estos conceptos, como decíamos antes, que ha creado, o que ha fundamentado, que ha descubierto, digámoslo como quieras, la propia filosofía. Es un concepto que como tal se construye por un filósofo llamado Austin, un filósofo del lenguaje británico, que tiene un libro que no es tanto un libro, sino son una recopilación de clases suyas en la universidad, que tiene un título muy chulo que es Cómo hacer cosas con palabras. ¿Vale? Entonces, en esa recopilación de clases que hizo un alumno y luego editaron y demás, ahí en esas clases Austin se da cuenta de un concepto o quiere poner en valor un concepto de un tipo de enunciado diferente que hacemos cuando estamos hablando, ¿no? Un tipo de expresión que él llamará expresiones performativas o realizativas, ¿no? Y que eso exactamente qué son, ese tipo de expresiones. Pues esas expresiones son unas expresiones que son particulares porque se realizan en el mismo momento de enunciarlas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo digo yo prometo o lo juro, en ese momento estoy jurando, ¿vale? Con el solo decirlo estoy haciendo el acto, ¿no? Lo estoy performando en ese sentido. Pues yo digo yo camino, no camino, simplemente lo estoy enunciando, ¿no? Entonces, y por eso luego ahora últimamente pues hablamos de que el género es performativo y demás, porque se hace en su expresión y no es algo que esté consolidado. Entonces, de ahí viene el término performativo. Entonces, cuando yo atribuyo esto, que la marca es la performatividad de una idea, es porque, no sé, el ejemplo clásico, Coca-Cola, su idea es felicidad, ¿no? Pues Coca-Cola es felicidad en cuanto que performa la idea de felicidad en cada una de sus acciones, en cada una de sus comunicaciones, en cada una de sus expresiones. En ese hacerse es porque es la felicidad, ¿no? Y por eso lo que hace es expresar esa idea. Puede ser otra. Muchas veces es la idea de la felicidad, la mayoría de las marcas trabajan la felicidad de una manera u otra, pero especialmente Coca-Cola es a la que se la atribuimos. Pues la atribuimos porque la marca es la que la performa. Definir así una marca me parece que es recuperar un poco el propio valor que tiene la empresa o el servicio a la hora de enunciar su marca. Últimamente pues, escuchas muchas definiciones de marca como esta famosa de Bezos de la marca es lo que dicen de ti cuando salen de la habitación, ¿no? O la marca es la idea del otro, ¿no? Eso me parece que es un poco evadir la responsabilidad que tienen las propias compañías sobre lo que es la marca. Es decir, al final va a ser lo que piense otro de mí, es lo que digan otros, pues ¿para qué voy a hacer yo tampoco nada si al final son los otros Claro. los que piensen de mí, ¿no? No, al final, si la marca es lo que tú expresas, en lo que tú expresas eres una marca resultante, tienes que trabajarla más, ¿no? Es un poco recuperar una idea anterior o por lo menos una idea mixta entre la marca es lo que yo digo que sea mi marca, que eso está claro ya que no, que tiene que haber una recepción por parte de las audiencias, pero no solo volcarlo en la idea de las audiencias, sino también algo que relacione una cosa con la otra. Y aquí te he soltado toda una fase de chapa. Pero... No, pero escucha, que es muy interesante, ¿eh? Y creo que tiene todo el sentido del mundo entender la marca como algo que está sucediendo en el mismo momento en el que lo enuncia, ¿no? O sea, ese enfoque que a lo mejor los que nos dedicamos a esto lo tenemos como bastante
interiorizado, pero nunca al menos yo no me había parado a verlo desde esa manera, ¿no? Es que al final la marca es en cuanto hace y en cuanto deja de hacer también. Es decir, todo aquello que no hace te está posicionando de alguna manera. Y no es solo lo que las audiencias o ni siquiera audiencias todavía de esa marca tengan en su cabeza lo que es esa marca. La marca tiene que ser capaz de poder actuar y esas actuaciones son las que la definen como lo que son. Totalmente. Yo nunca suelo dar mi opinión sobre lo que es una marca cuando hago estas preguntas, porque me gusta que se queden los invitados un poco con la idea, pero en este caso sí que lo voy a hacer porque creo que va un poco en el hilo, ¿no? Yo había llegado un poco a la conclusión parecida. No se puede delegar toda la responsabilidad de la marca en el público, pero tampoco se puede delegar toda la responsabilidad de la marca en la propia empresa. Yo creo que es una intersección. Es una intersección entre lo que se dice y lo que el otro percibe y entiende, ¿no? Y muchas veces nuestro trabajo, el trabajo que hacemos los diseñadores de marca o los branders o todos los que trabajamos de alguna manera con las marcas, o en comunicación incluso, o marketing, es justamente que esa intersección sea lo más extensa posible. Es decir, que cubran y que se correspondan, ¿no? Eso es. Y creo que tiene mucho que ver con todo lo que estás diciendo de la performance de la marca. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo que al final es una interrelación. Para mí el diseño cada vez lo entiendo más como un diseño relacional, una relación que se da entre quién diseña y quién recibe lo diseñado y no tanto una creación de algo concreto o algo totalmente enfocado en el propio usuario, ¿no? Y entonces esta manera de entenderlo, el diseño como relación, también lo llevo a la parte de las marcas. Entonces, para mí tiene que ser, y además es constante, o sea, no puede ser, esa performatividad tiene que ser continua y constante, ¿no? En el momento que dejas y cambias, ya estás haciendo otra cosa, ¿no? Y el diseño le pasa exactamente lo mismo. Por eso tampoco es una visión clásica de yo te digo que vas a ser tú como marca, ¿no? Que es un trabajo que cuando te llegas, estás en agencia, estás en estudio, bueno, dime tú lo que tú eres, ¿no? Yo qué te voy a decir quién eres tú, ¿no? No te puedo llegar desde fuera a decirte qué marca eres tú. Vamos entre los dos a construir, a ver, a escuchar también a tus audiencias y vamos a extraer de ahí un poco de esta manera mayútica que hablábamos antes también, lo que es tu propia marca, ¿no? Y seguiremos trabajando porque el contexto en el que vivimos es volátil, por lo tanto, tu marca también lo va a ser y tenemos que seguir construyendo día a día esa relación y esa performatividad. Genial. Vale, cuéntanos algo de tu profesión, ¿vale? Que si imagínate que nos escucha una persona que dirige un equipo, tiene un negocio, gestiona personas, gestiona una área importante de una empresa, en fin, incluso hay CEO, yo qué sé, no lo sé. Ojalá. ¿Qué le dirías a esa persona de un aprendizaje tuyo, de tu profesión, de lo que tú sabes, de todo el bagaje que tienes, que pudiera aplicar y que realmente fuera un contenido de valor relevante? Es decir, oye, esto es para mí un aprendizaje clave en mi desempeño y creo que cualquier persona tenga más o menos el negocio que tenga más o menos la responsabilidad que tenga, debería aplicar. Y además es accionable, es decir, no tienes que hacer gran cosa para poder accionar. Cualquier persona lo puede implementar. Sí. Yo sí puedo aportar algo a esto, que es una tarea bastante épica. Sí. Por otro lado, es que quienes se acercan al diseño desde las diferentes empresas y tienen que usar el diseño, tienen que aplicar el diseño, tienen que incluir el diseño en su escala de valor de lo que están haciendo, ¿no? En su propuesta de valor, lo hagan entendiendo el diseño de una manera más relacional. Al final, entender que tus equipos de diseño lo que están es creando una relación con los usuarios de ese diseño y ellos con tu propia marca, yo creo que es clave. Más que nada porque esas relaciones van a crear consecuencias y tu propio producto va a crear una serie de consecuencias. Entonces, esas consecuencias son otras relaciones que se van a crear después.
Entonces, si no estamos entendiendo que lo que hacemos no es simplemente el producto o el servicio que estemos creando, sino relaciones que establecemos con los propios usuarios y luego también relaciones hacia la ciudad en la que se va a usar ese producto o en la sociedad en la que se va a usar ese producto, no habremos entendido muy bien la fuerza y el impacto que puede tener el diseño, ¿no? Yo creo que algunos han entendido esto a las malas, ¿no? Y se han dado cuenta de lo que ha sido aplicar un tipo de diseño muy concreto en productos digitales que luego han tenido una importancia vital en cómo tenemos nuevas relaciones en la ciudad o con los propios conciudadanos, ¿vale? No voy a poner nombres sobre la mesa, pero yo creo que ahora nos relacionamos con algunos productos y servicios que han transformado nuestras ciudades y nuestras sociedades de manera radical y que deberíamos haber sabido entender antes de poder crear esos productos y servicios, ¿no? O sea, ¿qué vamos a provocar? ¿Qué clase de relaciones estamos creando cuando hagamos esto? Yo creo que ahora ya tenemos ejemplos suficientes en productos y servicios como para darnos cuenta de que el diseño no solamente resuelve el problema de un usuario, ¿no? Esta definición de muchas veces del diseño, ¿no? El diseño resuelve un problema y crea otros. O sea, entendamos que lo que estamos haciendo es crear relaciones y que esas relaciones tienen una serie de consecuencias. Yo creo que hacer ese cambio de chip en quienes tienen las responsabilidades de crear estos productos, que muchas veces no son quienes diseñan, sino son, como tú decías, los CEOs o los founders de las compañías, es crucial para que creemos mejores productos y servicios. Justo, si es que en verdad muchas veces el diseño es como reactivo, ¿no? O sea, no nos paramos a pensar. Estabas hablando y yo estaba pensando en todos estos cambios que hay ahora a nivel tecnológico, que vamos, y nadie se ha parado a pensar las consecuencias éticas, morales, personales, que pueden tener todo este tipo de cosas simplemente porque nos ayuden a escribir más rápido, ¿vale? Eso es. Creo que esa parte, esa reflexión debe de hacerse en algún momento, alguien la tiene que hacer y no se hace. Vamos directamente al no, yo quiero esto, pero porque gobiernan fuerzas que son pragmáticas y son económicas y es otro juego. Entonces, Sí. hacer ese para decir, bueno, esto que estoy diseñando, ¿qué impacto va a tener? ¿Es ético, no es ético? ¿Tiene sentido? Esa reflexión es importante que todos nos la hagamos en algún momento, más allá de si es rentable o no. Sí, sí. Y esto no tiene que ser tampoco un entendernos a quienes diseñamos como unos adalides de la ética ni nada por el estilo, pero estamos insertos en un modelo capitalista, consumista, que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Lo único es que tenemos que ser un poco conscientes del poder que podemos tener a la hora de realizar nuestros actos y ya no solo quienes diseñamos, sino quienes están construyendo realmente estos productos y servicios. Y muchas veces, pues como tú decías, amparados o apoyados únicamente por la tecnología, ¿no? La primera solución que buscamos siempre es una solución tecnológica. No hay otra manera de solucionar esto y vamos en una escalada tecnológica que por supuesto que ha tenido muchos bienes y nos ha dado muchas ventajas, pero también tiene una contrapartida que tenemos que valorar como profesionales, como personas, como sociedad, como individuos. Históricamente ha sido así, es decir, cualquier nuevo progreso ha traído su parte buena y su parte mala. Y si nos paramos a pensar en todo lo que hay diseñado, depende mucho del uso que se le dé para que sea bueno o sea malo. No depende tanto de la herramienta o no depende tanto del producto en sí, sino del uso. Y el uso no recae solo en el que diseña, ni la funcionalidad, sino también recae recae también en el que lo usa. Entonces, es importante también. Sí. También nos sorprendemos muchas veces porque creamos un producto pensado para resolver un problema concreto y luego resulta que los usuarios lo están usando para algo que era completamente ajeno a lo que nosotros estábamos esperando. Pues ahí es donde ahondo yo. Es decir,
pensemos antes que esa posibilidad puede darse, porque lo que estás creando no es solo ese objeto o ese servicio, sino unas relaciones o una posibilidad de que se creen relaciones ahí. O sea, ¿cuántas veces nos hemos sorprendido porque en tal aplicación donde con una buena intención increíble metimos un chat y ahora ese chat se está usando para algo que no era lo que nosotros habíamos pensado? Ah, es que, bueno, es que los usuarios lo usan como ellos quieren. Vamos a pensar que si estamos abriendo una puerta a una serie de relaciones, esas relaciones pueden corromperse de alguna manera, ¿no? Y no ser Y lo muchas que... veces de forma sin darte cuenta. Estoy pensando en el scroll infinito, ¿sabes? O sea, por ejemplo, por poner un caso concreto, ¿no? Decir, oye, pues algo que podría ser muy interesante porque aumenta la interacción, hace que la gente esté más tiempo en la aplicación, bueno, acaba Claro, convirtiendo en una adicción a claro. la herramienta o Claro, es al decir, es muy, muy buen ejemplo, Samuel. Es decir, cuando hemos trabajado desde este producto siempre intentando enganchar al usuario y esa propia terminología de tener ahí en el gancho, en el hook al usuario, eso crea una relación con los usuarios y crea unos cambios en esas personas, ¿no? Entonces, tenerlos ahí, obviamente, las métricas te van a decir que tus usuarios están ahora mucho más tiempo en tu herramienta. Perfecto, si es lo que estás mirando solo, pues es muy positivo lo que acabas de hacer. Ahora, ¿qué relación estás creando? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué consecuencias va a tener eso? Bueno, pues las vemos. Ah, es que no podía habérmelas imaginado. Pues ahí es donde yo ando. Es decir, pues hay que trabajar para que desde un principio podamos habernos imaginado la mayor parte de las posibilidades posibles. Siempre va a haber huecos, siempre va a haber casos que no encontremos, los casos esquinas están ahí. Pero cuanto más trabajemos esto en un principio, mejores relaciones crearemos. Totalmente. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora del sector, ya hemos empezado a tocarlo un poquillo. Tú estás en varios sectores, ¿vale? Porque diseño de producto por un lado, conoces tema de branding por otro, luego formación por otro, filosofía por otro, hay como varios sectores, ¿no? Podrías tocar ahí diferentes. Entonces, céntrate en el que quieras, ¿vale? La pregunta tiene que ver un poco con cómo crees que está el sector en el que te desenvuelves actualmente y cómo lo ves a 10 años. Por poner 10 años, por poner una cifra, ¿eh? Pueden ser 5, pueden ser 20, pero ¿cuál es el futuro de todo esto, ¿no? que estamos haciendo ahora? Esto, por centrarme un poco en el diseño, por Vale. acotarlo un poco ahí, yo creo que vive el diseño un momento muy, muy potente, cada vez se busca más y se ha visto ya que es positivo y valioso y que aporta a quien crea productos y servicios el tener en sus fundamentos una capa grande de diseño. Dicho esto, yo creo que tenemos que, como decíamos, pues reflexionar bastante sobre lo que estamos creando y lo que estamos construyendo. No solo podemos buscar ese tipo de soluciones al sector, no solo podemos estar al amparo de las peticiones de quienes tienen ciertas ideas para crear ciertos productos y servicios y que debemos ser más autoconscientes de las repercusiones que tiene nuestro propio trabajo. Un sector cada vez más tecnologizado, vamos a decir, más volcado en las soluciones tecnológicas. Aquí entrando un poco también en la parte de la formación, cuando trabajas con o formas a gente muy joven y les planteas un problema, algo que solucionar, siempre es una solución tecnológica, nunca es una solución que vaya a este lado de la pantalla, vamos a decir, siempre está al otro lado de la pantalla de alguna manera y eso nos arrastra a un tipo de sociedad concreta, que no sé si es la que queremos, pero es una concreta, ¿no? Entonces, creo que estamos ahondando todavía en esa fase y que no vemos una salida pronto, ¿no? Es decir, no creo que podamos entender las consecuencias todavía de lo que estamos haciendo. Ahora que todo el mundo estamos hablando todo el rato de inteligencia artificial y demás, empezamos a verles ciertas orejas al lobo, vamos a decir, o consecuencias de esto. Y yo creo que el sector tiene que replantearse un poco qué quiere hacer, ¿no? Y qué quiere, qué tipo de relaciones de nuevo quiere provocar. Muy bien. Vale, cuéntanos un poquito a nivel personal, si quieres, alguna anécdota que hayas
que te haya aportado a ti algún tipo de aprendizaje significativo, ¿no? Decir, ostras, pues me pasó esto aquella vez y me cambió un poco la forma de pensar. A mí me pasó cuando empecé a trabajar en la universidad y tuve que empezar a impactar en una marca muy grande, que me di cuenta de que solo con el diseño gráfico entendido, ¿vale? Porque obviamente el diseño es muy amplio, ¿no? Pero solo con la parte gráfica de las cosas no se podía abarcar una marca, ¿no? Ahí, eso en la parte, digamos, profesional dije, ostras, aquí hay un chip, aquí hay algo más. Y necesito ese algo más. Bueno, pues en mi caso fue ese concreto y lo cuento así porque me parece relevante. Y en tu caso, ¿qué fue ese momento, esa anécdota que dices, ostras, me hizo cambiar todo, ¿no? Yo recuerdo al principio cuando empecé a trabajar en diseño, estuve un tiempo en aquella empresa de señalética que te contaba al principio. Ahí se dieron cuenta de que yo todavía estaba muy verde para aquello, entonces me sirvió mucho para aprender. Entonces a partir de ahí entré a formarme más en diseño, ¿no? Y allí que todavía no me había acercado yo tanto a las marcas o no me había acercado de una manera consciente, tuve un profesor que sí que diseñaba marcas en su pequeño estudio y marcas de negocios concretos en Sevilla, que esto era la ciudad de Sevilla donde yo vivía. Y recuerdo en esa clase explicando él cómo había llegado a la idea del logotipo que había creado para aquella empresa, ¿no? Que creo que recordar que era el bar de una discoteca o algo así que había allí. Y me acuerdo verlo explicar cómo había ido aunando conceptos y que aquello lo veías claramente en aquel logotipo, lo que a mí me hizo bastante de hacer, tate, ¿no? Que aquí estos conceptos que puedes ir agrupando lo puedes plasmar de una manera gráfica y tiene todo el sentido, ¿no? Y cuando lo ves te sientes inteligente al verlo y al entenderlo, ¿no? Ese punto clever, ¿no? Que tiene muchas veces el diseño de identidades visuales que esto es esto, ¿no? Cuando lo ves, ¿no? Que nosotros en algunos proyectos pues hemos trabajado con ese efecto y me ha parecido siempre una potencia que tiene el diseño de identidades muy chulo. Luego hay otro tipo de anécdotas con clientes y demás muy locas, pero eso te las tengo que contar en otro contexto y no puede quedarse grabadas. Eso otro día las hablamos. Eso me lo cuentas por otro sitio. Sí. Muy bien. Genial, vale, pues nada, ahora ya por ir cerrando un poco el episodio, la verdad es que yo estaría charlando contigo bastante más rato porque ya te digo que me parece muy interesante todo lo que nos has contado y el enfoque que tienes. Pero nada, por ir cerrando ya el episodio, creo que solo falta darte este minuto de oro un poquito para... Ya hemos estado hablando de Tramontana, hemos estado hablando de Vengo, hemos estado hablando un poco de todas las cosas que haces, de Onos. Pero nada, si tienes alguna otra cosa que quieras comunicar, promocionar, un poco la última frase. Nada, voy a aprovechar el minuto de promoción para nada. O sea, que quien tenga interés en pues esto que hemos estado charlando tú y yo tan agradablemente este ratito y profundizar sobre conceptos como el de belleza, verdad, libertad y demás, pues estén un poco atentos porque después del verano tendremos nueva edición del programa en Tramontana. Iré contándolo en redes estos meses próximos y nada, y quien quiera tener un poco más inputs de este tipo a lo largo de la semana, pues que se meta a la newsletter, se venga a Onos y allí de vez en cuando pues salen cosas interesantes que suelen gustar y tengo muy buen feedback de la gente, muy buenos comentarios. Si alguien que escucha tu podcast, que seguro que sí, está ya suscrito, que me envíe un email, que hablemos, que charlemos, que a mí lo que me gusta, como he repetido 30 veces en el podcast, son las relaciones y hablar con quien me lee me alegra muchísimo. No, yo suscribo cada palabra que has dicho, recomiendo encarecidamente la ONOS en concreto. No solo algunas veces haces las cosas bien, yo creo que las veces que no salen tan bien son las menos. Y a mí también, por ejemplo, me encanta también, de hecho es casi lo que más, es la métrica que más me gusta. Cuando alguien te responde. Sí, de hecho la gente me pregunta, ¿y cuántos seguidores y cuántos escuchas? Digo, me da igual. A mí lo que me importa es que la gente entiéndeme, lo que realmente me hace seguir, me hace
orgullo y dices, a mí lo que me interesa es que la gente me escribe y me ha encantado este episodio. O recomiendo este episodio a otra persona. Para mí esa es la única métrica que vale, porque... Totalmente. Y me encanta que la gente me escriba por privado, en público, me da igual. Oye, me encanta este episodio, oye, mejora esto, oye, no sé qué. Porque claro, Sí, yo importantísimo. creo que quienes creamos contenido, ¿no? Como ahora se nos llama, valoramos muchísimo eso, porque al final es tener una respuesta inmediata de quien está viendo, más allá de lo ha abierto, no ha abierto este email o lo que sea, ¿no? A mí, yo muchas veces digo, responde, si es un email, lo que te llegue es un email, puedes responder y aquí estoy al otro lado y muchas veces tengo conversaciones con la gente vía email, que es una manera muy chula, voy a decir, de charlar fuera de un chat o de un Twitter o de algo así. Más pausada, ¿no? Como sí, más pausada, más pensada, tampoco te quieres enrollar muchísimo, pero no lo quieres dejar en una frase. Entonces se crea una comunicación casi de carta epistolar bastante interesante. Así que yo animo a que todo el mundo escriba a quienes estáis suscritos y escucháis y leéis porque nos hace realmente muy felices. Muy bien, pues nada, con esta reflexión última nos quedamos. Ha sido un placer tenerte en este podcast y nada, estamos en contacto, Máximo, un placer. Nada, muchísimas gracias por estar aquí.